Rascacielos iluminados, escaparates de lujo en la Quinta Avenida, las brillantes luces de Broadway y el ritmo frenético de Wall Street. Nueva York parece ser el centro del mundo, el lugar donde todo ocurre, donde cualquiera puede llegar sin nada y salir millonario. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen de glamour y éxito esconde una oscura realidad? Mientras los turistas se maravillan en Times Square y los hombres de negocios cierran negocios millonarios, millones de habitantes de la ciudad luchan simplemente por sobrevivir. Más de 2 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, durmiendo cada noche en la calle, en albergues o en vagones subterráneos, tratando de escapar del intenso frío. Para muchos, la Gran Manzana se ha convertido en una pesadilla. Alquileres abusivos, sueldos que apenas cubren los gastos básicos, comida cada vez más cara. Lo que antes era el sueño americano se ha convertido en una batalla diaria por conseguir un plato de comida y un poco de dignidad. Hoy, Bello Mundo te lleva en un tour que nadie ofrece para enseñarte la Gran Manzana que nadie quiere enseñarte. Número 1. La ciudad que nunca duerme. Nueva York es el sueño de muchos. A ojos del mundo, la Gran Manzana es prácticamente la definición de una postal urbana. Una ciudad que brilla, ya sea con los focos de Broadway o con los escaparates iluminados de la Quinta Avenida. Es donde ocurre todo, cultural, económico, mediático, y donde millones de turistas aterrizan cada año para ver de cerca aquello de lo que tanto se habla en películas y series. Y, reconozcámoslo, Nueva York sabe venderse. Es casi una marca global. Parpadea si te viene a la mente. Times Square, Central Park, el puente de Brooklyn. Símbolos que inspiran esa vibración de ajetreo permanente. Gente persiguiendo el sueño americano. Taxis amarillos apresurados. Y un espíritu cosmopolita que hace que todo el mundo quiera conocer el lugar. La gastronomía también forma parte del paquete, desde el perrito caliente callejero hasta los restaurantes más premiados del planeta. ¿Y la música? Piense en el jazz de Harlem, el hip hop del Bronx o los grandes conciertos del Madison Square Garden. Nueva York está llena de cultura. Y si hay una fiesta que diferencia a la ciudad de la Nochevieja en Times Square, es el Thanksgiving Parade, el famoso desfile de Macy's. Globos gigantes, personajes de dibujos animados volando entre los rascacielos. Un verdadero espectáculo de color, tradición y puro entretenimiento. Pero la ciudad no es solo espectáculos y rascacielos. A los neoyorquinos les encantan los deportes. El béisbol, con los Yankees y los Mets. El baloncesto, Knicks y Nets. El hockey sobre hielo, Rangers, Islanders. Y el fútbol americano, Giants y Jets, forman parte de la vida cotidiana, convirtiendo la ciudad en un crisol deportivo cada temporada. En otras palabras, desde fuera, Nueva York parece el epicentro del glamour, de las grandes oportunidades y de que todo es posible. Una ciudad donde, dicen, si puedes lograrlo en cualquier parte del planeta. Pero no es exactamente así, porque, justo detrás de esta cortina de neón y lujo, hay una crisis de desigualdad y pobreza que no deja de crecer. Y de eso vamos a hablar ahora. Número 2. Historia. Para entender por qué la ciudad se ha vuelto tan pobre, cara y desigual, vale la pena recordar un poco de historia. En los siglos XVIII y XIX, Nueva York empezó a crecer como un importante puerto de entrada de inmigrantes. Las personas que huían de la guerra, el hambre o buscaban mejores condiciones, llegaban en masa. A lo largo del siglo XX, la metrópoli se consolidó como capital financiera, sede de grandes empresas y corazón cultural. Con el tiempo, surgieron rascacielos, nuevos barrios se revalorizaron y la población se disparó. En 1920, la ciudad albergaba a más de 5 millones de residentes, y esa cifra ha seguido creciendo.
En la posguerra, la prosperidad de Estados Unidos atrajo aún a más gente. Pero Nueva York también tuvo sus crisis. La bancarrota fiscal de los 70, la violencia y el crack de los 80, la revitalización de los 90 y los 2000. Todo ello ha influido en el coste de Nueva York, que siempre ha sido alto. Por otro lado, la ciudad consiguió crear políticas de vivienda y programas de alimentación que, durante años, hicieron la vida más fácil a los más pobres. Parecía un equilibrio frágil, pero que evitaba que la pobreza fuera tan flagrante. Entonces, llegó la pandemia, y después, una sucesión de acontecimientos que desmantelaron definitivamente este equilibrio. Número 3. ¿Cómo fue que todo empeoró tanto? En los años 2022 y 2023, mientras el mundo intentaba recuperarse de los estragos de la pandemia, Nueva York vio cómo su economía se desmoronaba para los más pobres. Allá por el año 22.000, en los peores momentos de COVID-19, el gobierno estadounidense creó ayudas de emergencia, cheques en metálico, seguro de desempleo ampliado, créditos fiscales por hijos, cupones para alimentos. Todo ello ayudó a millones de estadounidenses a mantener al día las facturas mínimas, incluso cuando las empresas cerraron y se perdieron puestos de trabajo. En Nueva York, el turismo y el sector servicios se vieron muy afectados, pero gracias a estas ayudas, los índices de pobreza no se dispararon de inmediato. El problema llegó en 2022, cuando el gobierno federal suspendió la mayoría de estos programas. De repente, quienes dependían de este dinero extra para pagar el alquiler se quedaron sin nada. Al mismo tiempo, la inflación mundial se disparó, consecuencia de la ruptura de las cadenas de suministro, la guerra de Ucrania y la crisis energética. De un momento a otro, los precios de los alimentos, la energía y la vivienda se dispararon. Y el mercado laboral, que se recuperó en 2023, volvió de forma más frágil en sectores mal pagados, como el comercio minorista, la hostelería y la restauración. Los de clase media o baja no vieron subir sus salarios al mismo ritmo que el coste de la vida. Y así fue como Nueva York vio dispararse sus índices de pobreza. Según la ONG Robin Hood y la Universidad de Columbia, la pobreza en la ciudad es ahora casi el doble de la media nacional, que es del 13%. Hablamos de trabajadores que a menudo tienen 2 o 3 empleos, pero siguen sin tener dinero suficiente para pagar el alquiler, el transporte y la comida. ¿Quiere pruebas concretas de este drama? Los bancos de alimentos que solían atender a 500 personas al mes reciben ahora 2.800. Número 4. Vivienda. Los alquileres en constante aumento. Si hay un factor que ha empujado a muchas personas a la pobreza en Nueva York, es el coste de la vivienda. Si la ciudad ya era cara antes, en los últimos años los alquileres han alcanzado niveles absurdos. Según Numbeo, una web que analiza el coste de la vida en todo el mundo, una persona sola que viva en la ciudad tiene un coste mensual sin alquiler de más de $1.650. Una familia de 4 miembros, en cambio, necesita desembolsar más de $6.000 al mes para cubrir los gastos básicos. ¿Y qué hay del alquiler? Un piso de 3 habitaciones puede costar entre $4.500 y $8.500, dependiendo de la ubicación. ¿Cuál es el problema? El salario medio de la población más afectada no está a la altura de este aumento. Una familia de 4 miembros que viva con unos ingresos anuales de $47.000 simplemente no puede permitirse pagar el alquiler y sobrevivir. El resultado es previsible: desahucios masivos, familias enteras expulsadas de sus casas, mientras las colas para acceder a una vivienda de protección oficial crecen exponencialmente. Y entonces te preguntarás, ¿pero Nueva York no tiene programas de ayuda a la vivienda? Los tiene, los famosos bonos de alquiler, como CityFEPS. Pero estos programas
no han crecido al mismo ritmo que la demanda. El ayuntamiento simplemente no ha sido capaz de ampliar los programas al nivel necesario para atender a todos los que los necesitan. ¿Cuál es la consecuencia? El número de personas sin hogar se disparó. En 2023, más de 70.000 personas se encontraban en albergues, sin contar las que dormían a la intemperie. La falta de vivienda se convirtió en una de las peores crisis de la ciudad. Muchas personas tuvieron que recurrir a soluciones desesperadas, compartir pisos minúsculos con varios desconocidos, abandonar la ciudad para vivir en estados más baratos o simplemente echarse a la calle. Número 5. Los sin techo y la epidemia de las tiendas de campaña. Con los alquileres por las nubes, los albergues abarrotados y los servicios sociales desbordados, Nueva York no tardó en empezar a llenarse de tiendas de campaña y campamentos improvisados. Cualquiera que haya estado recientemente en la ciudad se habrá dado cuenta. Calles, pasos elevados y parques albergan ahora pequeñas comunidades de tiendas de campaña, algo que solía asociarse más a ciudades como Los Ángeles y San Francisco, pero que ahora también se ha convertido en una realidad en la Gran Manzana. ¿Y por qué tanta gente prefiere vivir así a buscar refugio? Sencillo, muchos de estos lugares son inseguros, están abarrotados y carecen de intimidad. Además, muchas instituciones dividen a hombres y mujeres, lo que separa a las familias. Muchas personas simplemente prefieren arriesgarse en la calle antes que enfrentarse al caos de los refugios. Ante este panorama, el Ayuntamiento de Nueva York intentó en 2024 despejar algunas zonas y eliminar los campamentos. Pero es inútil. La gente que es desalojada de una zona simplemente se traslada a otra. Sin políticas de vivienda duraderas, es el juego del gato y el ratón. Desalojas a los sin techo de un sitio y a los pocos días aparecen en otro. ¿Y saben ese metro que funciona 24 horas al día y es un símbolo de la ciudad que nunca duerme? Se ha convertido en un refugio para quienes lo han perdido todo. Número 6. Gente durmiendo en el metro. Otra consecuencia dramática es el uso del metro como refugio nocturno. En funcionamiento las 24 horas del día, algunas estaciones y vagones se han convertido en refugio para quienes no encuentran sitio en los albergues o no se sienten seguros en ellos. La gente pasa las primeras horas de la mañana en vagones, estaciones, en cualquier sitio para escapar del frío o la lluvia. Pero para otros neoyorquinos, la sensación es de inseguridad. Sin apoyo social, algunos sin techo desarrollan problemas de salud mental y acaban creando situaciones peligrosas, o al menos incómodas, para los pasajeros. El transporte público, que ya estaba en mal estado, sufre aún más las denuncias de inseguridad, suciedad y enfrentamientos. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno ha intentado contener esta crisis retirando a las personas sin hogar de las estaciones e instalando barreras físicas para evitar que permanezcan allí demasiado tiempo. También se ha incrementado el ingreso involuntario de personas con trastornos mentales graves, especialmente las que muestran un comportamiento agresivo o se encuentran en estado de completo abandono. Pero nada de esto resuelve el problema. Sacar a estas personas de los vagones y echarlas a la calle no significa que vayan a tener otro sitio a donde ir. Y mientras tanto, el metro, que ya sufre de retrasos, inseguridad y falta de mantenimiento, ahora tiene que lidiar con una nueva capa de caos. Desesperante, ¿verdad? Número 7. Freegans, Bean Solution. Hablando de desesperación, también está el movimiento Freegan. En Manila, Filipinas, existe una triste realidad en la que gran parte de la población, para no morir de hambre, rebusca en los vertederos en busca de restos de comida. Además de consumir los alimentos que encuentran, muchos incluso cocinan las sobras y las revenden a restaurantes. Pero,
¿Se imagina una realidad similar en Estados Unidos? Peor aún, ¿en la ciudad más famosa del mundo? En Nueva York, miles de personas también han recurrido a los cubos de basura para conseguir algo de comer. El movimiento Freegan existe desde hace años, pero tenía un cariz más ideológico. Antes era un grupo de activistas anticonsumistas que recogían alimentos desechados por supermercados y restaurantes como protesta contra el despilfarro. Pero desde 2022, las cosas han tomado otro cariz. Ahora, muchas personas ya no están allí por elección o filosofía, sino por necesidad. Todas las noches, grupos recorren los cubos de basura de panaderías y grandes cadenas de mercados. Encuentran pan, fruta, queso e incluso carne envasada, todos ellos todavía aptos para el consumo, pero tirados a la basura porque han pasado su fecha de caducidad oficial o porque las tiendas no pudieron venderlos a tiempo. Para algunos, esta se ha convertido en la única forma de garantizar qué comer. Algunas personas consiguen sobrevivir con menos de $50 al mes en el supermercado, porque complementan su dieta con lo que encuentran en la basura. En 2023 y 2024, se hicieron virales unos vídeos que mostraban a un líder frigano guiando a decenas de personas por las calles en busca de bolsas de basura llenas de comida. El movimiento ha crecido tanto que ya no es algo puntual, es la única forma de salir del hambre. Número 8. Pobreza infantil. Si hay un dato que rompe el corazón, es este. El 25% de los niños de Nueva York vivían en la pobreza entre 2022 y 2023, según estudios de organizaciones locales. Esto supuso un gigantesco retroceso con respecto a 2021, cuando la ampliación del crédito fiscal por hijo redujo temporalmente este índice. Con el fin del programa, muchas familias volvieron a estar al borde del abismo. Para estos niños, la vida en Nueva York puede ser mucho más dura de lo imaginado. Los elevados alquileres obligan a las familias a vivir en pisos minúsculos, a compartir habitación con varias personas o incluso a instalarse en albergues. En algunos casos, la alimentación llega a ser precaria y dependen de las comidas gratuitas que les proporciona la escuela. La falta de guarderías asequibles es otro factor que complica la situación. Muchos padres no pueden trabajar a tiempo completo porque no tienen dónde dejar a sus hijos, y las ayudas públicas no siempre cubren estos gastos. Los expertos advierten de que esta crisis de guarderías es uno de los motores del aumento de la pobreza. Al no tener dónde dejar a sus hijos, la mayoría de las madres acaban renunciando a su trabajo, y con ello, a los ingresos que podrían equilibrar las cuentas. Pero no son las únicas que sufren. Hay un grupo cuyo trabajo de toda la vida no les ha garantizado una vejez digna. Número 9. Los pensionistas. En el caso de los ancianos, la situación no es menos dramática. Muchos han trabajado toda su vida, en empleos domésticos, pequeños negocios, restaurantes, y cuando llegan a la vejez no tienen una pensión sólida. El altísimo coste de la vida hace que miles de personas sigan trabajando después de los 70 años, en empleos informales o a tiempo parcial, solo para llegar a fin de mes. Las prestaciones de la seguridad social, que rondan los $1,200 al mes, apenas cubren alimentos y medicinas. Y cuando el alquiler de un simple piso supera los $3,000, ¿qué les queda a los que no tienen familia ni ahorros suficientes? Muchos recurren a bancos de alimentos, iglesias y ONG, intentando llegar a fin de mes con donaciones y redes de apoyo comunitario. Otros, sin salida, acaban en albergues municipales, donde la vejez se convierte en una agónica espera de una ayuda que nunca llega. Número 10. Acciones polémicas. Eric Adams asumió el cargo en uno de los momentos más turbulentos de la historia reciente de Nueva York.
ex capitán de policía, fue elegido con la promesa de atajar la delincuencia y mejorar la calidad de vida. Pero se encontró con una ciudad sumida en la crisis, el fin de las ayudas federales, una inflación disparada, una emergencia habitacional sin precedentes y una intensa afluencia de inmigrantes. Ante ello, tomó medidas controvertidas. Reforzó la presencia policial en el metro y ordenó retirar las tiendas de campaña de los sin techo en las calles, pero fue acusado de limitarse a enmascarar el problema, sin presentar soluciones concretas. Tuvo una disputa con el ayuntamiento cuando intentó limitar el acceso a los bonos de alquiler, argumentando que costaban demasiado, mientras que sus oponentes sostenían que la medida evitaría los desahucios masivos. Otra iniciativa que suscitó críticas fue la ley sobre hospitalización involuntaria de personas sin hogar con trastornos mentales. Los expertos advirtieron de que, sin una asistencia social adecuada, la medida no haría sino ocultar el problema bajo la alfombra. Adams afirma que la crisis no es culpa del gobierno de la ciudad, señalando la falta de apoyo federal y el envío de migrantes por parte de gobernadores republicanos. Pero en 2025, los indicadores siguen siendo alarmantes. La pobreza sigue siendo alta, el sistema de albergues sigue saturado y la desigualdad no hace más que aumentar. Mientras tanto, corre el riesgo de ser destituido al enfrentarse a un juicio por corrupción. La ciudad que nunca duerme parece cada vez más dividida entre los que viven en lo alto de los rascacielos y los que luchan por no dormir en la calle. Y esto es todo por hoy. Pero ahora quiero saber, ¿alguna vez imaginaste esta realidad detrás de la Nueva York de las películas y las postales? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este contenido para que más gente conozca la otra cara de la ciudad que nunca duerme. Continúa siguiendo Bello Mundo para explorar destinos e historias que casi nadie cuenta. Gracias por seguirnos. Nos vemos en nuestra próxima aventura.